Buenas tardes, soy el estudiante Alejandro Vera Rojas del grado 9 C. Hoy le vamos a hacer la entrevista a la señora Blanca Lila Londoño y me están acompañando Valentina Serna Sepúlveda, Juan Nicolás Castaño Toro, Michael Gallego Acevedo y Miguel Ángel Arbeláez. Buenas tardes, doña Ligia. Buenas tardes, mi amor. ¿Usted en qué año nació? Yo nací en el 12 de abril de 1948. Bueno, señora. 40. Nací el 12 de abril de 1940. Bueno, señora. ¿Y en qué año se inició este conflicto en Colombia? El conflicto se inició en el 9 de abril de 1948. Tenía yo 8 años. ¿Y usted qué opina y qué piensa acerca de que los campesinos tenían que dejar sus tierras obligatoriamente? Pues ese conflicto hoy día volvemos a lo mismo. Hoy día en el conflicto Colombia del 1948 volvimos hoy a lo mismo, porque hoy día también es lo mismo con la guerrilla y los paramilitares. La gente tiene que abandonar las fincas y en esa época también hubo el mismo eso de lo que se ve hoy día, se vio en esa época de la violencia en Colombia después del 48. Bueno, señora, muchas gracias. Bueno, mi amor. ¿Cómo le pareció a usted la ideología de Gaitán? ¿Era buena o mala y por qué? Pues en esa época se hablaba nomás de los partidos liberal y conservador. Entonces, él como buen orador y como liberal, que era el representante del Partido Liberal, y el Partido Liberal era el que mandaba en la época, entonces la gente lo seguía mucho. Pero no era tan bueno porque de todas maneras había mucha pobreza. Y entonces los ricos nunca era como ahora, que hay mucho rico y mucho pobre. Mucho rico, hay más pobres que ricos hoy día. Y en esa época era lo mismo, había más pobreza que hoy, porque en ese tiempo no había empresas, no había nada. Entonces la gente no vivía sino del café, de las fincas, del café, y eso era la que la gente vivía, entonces había mucha pobreza. Ni había los estudios que hay hoy, que hay médicos, que hay eso. En esa época el que tenía un médico o un ingeniero en la casa era mejor dicho, una belleza, una maravilla. En cambio hoy día todo el mundo estudia, en esa época no había todo lo que hay. Sí, gracias. Bueno. Señora Natalia, ¿cómo se veía la violencia en los campos y en las ciudades después del 48? La violencia en los campos y en las ciudades se vio de forma muy violenta, muy cruel, porque eran grupos liberales y conservadores. Entonces los liberales pues mataban a los conservadores y se iban para los campos a averiguar dónde habían conservadores, y los conservadores mataban a los liberales lo mismo, por veredas. Entonces empezó el éxodo porque empezó la gente a dejar el campo. Y ellos mataban a la gente, toda esa gente era muy sanguinarios. En esa época era gente sanguinaria y mataban, por ejemplo, a los hombres, les hacían que el corte de franela y les sacaban la lengua por aquí, por el cuello, es que la corbata, decían que le ponían la lengua por acá, y embarazadas, lo que hubiera, ellos mataban lo que encontraban, niños, ancianos, toda la violencia muy cruel. Y en el campo y en la ciudad era lo mismo, mataban a la gente que uno conocía, que eran liberales o conservadores, pero entonces llegaban cualquier bando de esos y mataban a la gente por política. Eso era la política. A nosotros nos tocó, a mí me tocó en una vereda que se llamaba Urila, y ahí en esa vereda nos atacaron la finca, nos tocó huir, dejar todo, y era muy duro porque en las noches no dormía uno tranquilo, poniendo cuidado cuando veía uno, por ejemplo, nosotros vivíamos como una parte más bien bajita y se veía para la parte alta, y entonces desfilaban los grupos, unas noches los unos y otras noches los otros, y tenía uno que salir huyendo para el monte, esconderse debajo de las matas de café, así hasta que nos atacaron la finca y nos tocó huir. Eso, y nos mataron siempre un tío, nos mataron a otra persona muy conocida en la finca, ahí nos tocó vender y salirnos para la ciudad, para Caicedonia, del todo, y seguir la misma violencia, pero nos tocó salir de todo. Muchas gracias. Bueno, mi amor. Doña Blanca Lilia, ¿cómo contribuyeron los gobiernos de la época a la violencia en Colombia? Pues muy poco, porque en ese tiempo la justicia pues era muy mala, y la policía era lo que se veía policía, el ejército era muy poco. Entonces fue muy poco en toques de queda y requisas y cosas así, pero la violencia siguió su rumbo, porque para detenerla era muy difícil, porque la época no se daba para eso.
Eso pasó en esa época. Y la pobreza y todo, hacía falta dinero para poder combatir. Y no había, en ese tiempo no había mucha pobreza. Bueno, señor, muchas gracias. Señora Blanca Lilia, para finalizar, cuéntenos cuál ha sido su experiencia de la vivencia en Colombia. Las vivencias son muchas porque en esa época, pues, de todas maneras nosotros ya yo tenía 8 años y yo vivía con mis abuelos y vivía con mis tíos en la finca. Y de allá, entonces, después que nos atracaron y todo eso, nos tocó ya huir, y cuando estábamos en la finca nos tocaba escondernos. Nos ponían vestidos negros para que no nos vieran por la luz de la luna, pero teníamos que salir en la oscuridad, porque no podíamos usar una linterna ni nada, de miedo que vieran que nos iba a esconder. Y así duramos como un año. Y después del año, ya que nos atacaron y todo, pues ya nos tocó huir, y nos tocó ver muchos muertos y muchas cosas, porque en esa época no habían carreteras. Entonces lo único que sacaban los muertos de las fincas era en mulas o caballos, pero no había transporte como hoy día, ni en carreteras tampoco. Eran carreteras solamente que no entraban sino el caballo nomás, y uno a pie, que si no había ninguna carretera ni nada. Ya después los heridos y todo eso, que si quedaban pues heridos los sacaban en las paseras que llamaban, donde secaban el café, ahí se sacaban los heridos. Y también tuve otra experiencia muy triste, muy dura, que cuando vimos 3 muertos en unas mulas que los sacaban a Caicedonia. En esa época íbamos en una romería que es que la Virgen de Fátima, y resulta que en ese momento bajaban los muertos, y fue una experiencia dura, porque uno se llenó pues lo nerviosismo, siendo uno niño y todo, uno entendió que eso eran cosas horribles, y se volvía uno muy nervioso, y muchas cosas pasaron que nos tocó ver. Sí. Muchas gracias, señora Blanca Lilia, por prestarnos su tiempo, sus atención y sus conocimientos. Hasta pronto.